Grupo de simulación de sistemas físicos de la Universidad Nacional de Colombia tiene como objetivo el desarrollo de nuevos métodos de simulación y modelado y su aplicación para el estudio de fenómenos en ciencias e ingeniería. Y trabajamos principalmente cuatro técnicas: elementos discretos y dinámica molecular, métodos de Lattice-Boltzmann, autómatas celulares y métodos de Monte Carlo. Elementos discretos y dinámica molecular pues es el uso de las leyes de Newton para simular el movimiento de un sistema. Si tenemos la posición y la velocidad, podemos calcular la nueva posición. Si tenemos la velocidad y la fuerza, podemos calcular la nueva velocidad. Y con la nueva posición y velocidad, podemos calcular la nueva fuerza si tenemos una ley de fuerzas. De esta manera podemos simular el comportamiento de un sistema. Lo hemos aplicado principalmente en materiales granulares, pero también a sistemas biofísicos, como el rotor de F1 ATP-ASA. También hemos desarrollado nuevas técnicas, como por ejemplo en asocio con el profesor Fernando Marroquín de la Universidad de Sydney, este método que se llama esferopoliedros, que son granos tridimensionales o bidimensionales a los cuales se les redondean las puntas para que entonces las interacciones sean interacciones elásticas conocidas y se puedan calcular energías. Este método ha sido de mucha utilidad para el estudio de materiales granulares y de suelos. También hemos simulado con esta técnica de dinámica molecular, por ejemplo, modelos de la fractura de la guadua, ¿sí? Donde hemos encontrado que hay una transición de fase entre un comportamiento donde todos los enlaces tienen más o menos el mismo lugar de ruptura y un comportamiento en donde los umbrales están más distribuidos y que entonces en este caso el material resiste mucho más. Esto se hizo en asocio con el profesor Ferenc Kuhn de la Universidad de Debrecen en Hungría. También hemos trabajado en entropía de volúmenes para materiales granulares y entropía de fuerzas, que son procesos que buscan encontrar ecuaciones de estado para los granulares similares a los de los gases, deducidas a partir de mecánica estadística. También hemos simulado ensayos elementales como compresión endométrica o la percolación capilar en granos y también la ruptura de materiales como la guadua ante la flexión. La segunda técnica que utilizamos en el grupo son los modelos de Lattice-Boltzmann. Un modelo de Lattice-Boltzmann es un tipo de autómata celular donde el espacio se divide en celdas, el tiempo va en clics y en cada celda hay un conjunto de velocidades que transmiten información a las celdas vecinas. Esa información se guarda en unas variables que se llaman funciones de distribución. Con estas variables entonces se calculan las cantidades macroscópicas en cada celda y también los valores que tendrían en equilibrio. Y lo que hace el sistema es seguir la ecuación de transporte de Boltzmann, muchas veces en una versión simplificada que se llama la regla de evolución BGK. Al escoger adecuadamente las funciones de distribución, las cantidades macroscópicas y las funciones de equilibrio, es posible reproducir diferentes ecuaciones diferenciales parciales en el límite continuo, como por ejemplo ondas, fluidos, campos electromagnéticos o difusión. En ondas, por ejemplo, hemos desarrollado un modelo para la ecuación de onda en coordenadas generalizadas que permite simular geometrías complejas, como por ejemplo el de la cóclea, que es el órgano de la audición en los mamíferos. Y hemos mostrado que es la misma forma de la cóclea permite separar entre las frecuencias altas y bajas. También hemos simulado los patrones de velocidad y de salinidad de la Ciénaga Grande de Santa Marta, utilizando para ello un Lattice-Boltzmann para aguas someras. Y también hemos simulado la temperatura en un embalse, en el Río Negro 2, utilizando un modelo de Lattice-Boltzmann que simula la convección. En su tesis de pregrado, Milen Mendoza, por ejemplo, desarrolló un modelo de Lattice-Boltzmann para plasmas que simula la reconexión magnética utilizando dos fluidos. Esto fue un desarrollo propio de él que después, en su tesis de maestría, modificó para hacer un Lattice-Boltzmann para campos electromagnéticos. Este fue uno de los primeros modelos exitosos de Lattice-Boltzmann que simulaba las ecuaciones de Maxwell utilizando 3 veces menos memoria y 10 veces menos tiempo que las diferencias finitas. También, por ejemplo, con Juliana García hemos desarrollado modelos de la ecuación de advección-difusión en coordenadas generalizadas que permiten reproducir datos experimentales y simular el flujo sobre canales complejos. Este modelo también nos permite, por ejemplo, tener más resolución ahí donde se necesita y aprovechar las simetrías del problema. Hemos trabajado también con Lattice-Boltzmann modelos de inestabilidades hidrodinámicas, capilaridad, capa límite, erosión y potenciales electromagnéticos.
Y el tercer método que utilizamos profusamente en el grupo son los autómatas celulares, en donde cada de los espacios se divide en celdas y cada celda está en algún estado. Y entonces, con cada pulso de reloj, la celda mira el estado de sus vecinas y decide a qué estado cambiar. Esto lo utilizamos en dos direcciones. La primera es cuando uno conoce un modelo que en el límite continuo puede cumplir una ecuación diferencial parcial, como por ejemplo la ecuación de difusión. Y con eso hemos simulado, por ejemplo, sinapsis nerviosas, reproduciendo datos experimentales. Pero también uno lo puede hacer cuando tiene una idea de cómo funciona el sistema. Y para lo que más lo hemos utilizado en este caso es precisamente para simular tráfico. En un autómata celular de tráfico, la calle se divide en celdas, cada carro va a alguna velocidad y con cada clic de reloj de cada carro mira la distancia a la celda, al carro de enfrente y mira la diferencia de velocidades y con sus vecinos y define si acelera, frena o cambia de carril. Con un modelo que desarrollamos hace mucho tiempo, en el 2004, que fue tesis de pregrado de Luis Eduardo Olmos, pudimos reproducir el comportamiento experimental en Bogotá y nuestros resultados fueron reseñados en revistas como Nature o Scientific American. También con eso hemos estudiado el comportamiento, por ejemplo, de utilizar los paraderos o, por ejemplo, cuáles son la forma óptima en que una calle de dos carriles pueda moverse si hay un carro detenido en uno de sus carriles. Y lo que encontramos es que, digamos, qué tan amable tiene uno que ser, más o menos tiene que dejar pasar uno de cada 4 carros. Lo mismo hemos simulado con estos sistemas, por ejemplo, el Transmilenio, ¿sí? Desarrollando reglas especiales para la llegada y la salida de las estaciones. Nuestros resultados muestran que, nuestros resultados muestran que es mejor si todos los carros, si todos los buses son ruta fácil en lugar de que haya expresos, porque la gente pierde más tiempo esperando el expreso que lo que se ahorra en el trayecto. Y también que el hecho de que los buses tengan que dejar y recoger los paraderos en el mismo sitio, dándose turnos, es lo que hace que el sistema se desordene y al final los tiempos de espera no sean cada 3 minutos, sino que pueden llegar hasta incluso a los 12 o 15 minutos. También para eso hemos estudiado con estos autómatas celulares la transición entre flujo libre y flujo congestionado, ¿sí? Que a medida que aumenta la densidad, pues entonces se presentan congestiones y el sistema colapsa. Y eso se puede modelar como una transición de fase en modelos tan sencillos como por ejemplo este Brigham y Anton Levine, que no así, a pesar de eso, tenía unos estados intermedios que no había sido posible explicar. Y entonces en su tesis doctoral, por ejemplo, Luis Eduardo Olmos encontró la explicación. Lo que pasa es simplemente que este sistema es anisotrópico y al tener una dirección preferencial presenta dos transiciones de fase en lugar de una. También utilizando autómatas celulares, Luis Eduardo, por ejemplo, en este momento es capaz de simular ciudades enteras. Ya ha simulado, por ejemplo, Bogotá, Río, Porto, Boston, la Bahía de San Francisco, encontrando comportamientos interesantes que relacionan el tamaño de la ciudad con la capacidad que tienen en calles para poder manejar los carros. Bueno, hemos tenido entonces en el grupo una gran cantidad de egresados, ¿sí? 4 estudiantes de doctorado, 20 estudiantes de maestría en física, además de otros estudiantes en otros programas y 32 estudiantes de pregrado como director y 5 más como codirector. Además de un conjunto de artículos en revistas internacionales, proyectos de investigación y la organización de eventos. Estos son algunos de los estudiantes que han pasado por el grupo, muchos de los cuales ahora son profesores en diferentes partes del mundo o están desarrollando sus doctorados. Y también estos son algunos de nuestros colaboradores que no solamente están en Colombia, sino también en Suiza, en Brasil, en Francia, en Hungría, en España y también en Australia y Portugal. Bueno, muchas gracias.